Hola, hoy vamos a ver qué es voltaje, corriente y resistencia, parámetros que aparecen en los circuitos eléctricos. Listo. Entonces, el voltaje se mide en voltios y las unidades de este es la V. La corriente se mide en amperios y las unidades es la A de amperios. Y la resistencia que se mide en ohmios y es el símbolo griego omega. Listo. Entonces aquí podemos ver estas dos figuras que prácticamente son lo mismo para que entendamos qué es voltaje, corriente y resistencia. Empecemos por voltaje, empecemos por esta imagen. El voltaje nos lo proporcionan las pilas o baterías o fuentes de voltaje. Una pila nos proporciona una diferencia potencial entre sus dos bornes. En este caso, esta es de 9 voltios, que dice acá, que no se alcanza a ver por la cámara, pero es de 9 voltios. Listo, entonces el voltaje, como vemos acá, nos lo proporciona la pila. ¿Y qué se encarga? De empujar ¿qué? Los electrones, que es la corriente. ¿Qué es la corriente? La corriente es el flujo, digamos que estas pepitas de electrones, aunque los electrones, pues esto es algo simbólico porque los electrones son muy pequeños que no lo podemos ver a simple vista. Entonces, el voltaje es el que se encarga de empujar los electrones, vemos aquí estas bolitas, él los empuja. Entonces el voltaje es, digamos que es la fuerza, por eso se le dice fuerza electromotriz. El voltaje es el que se encarga de empujar los electrones. Al empujar los electrones viene la corriente, que la corriente es el flujo, el paso de estas pepitas en el conductor, en el alambre. Por último, cierto, como vemos este amiguito de acá, que es este, que lo vemos en los circuitos, este cabezoncito se parece un frijol, un cacahuate, es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Esta se encarga de oponerse al paso de los electrones. Esta trata de que los electrones no pasen tan rápido, es decir, se opone una fuerza al paso de electrones, como vemos en esta imagen más representativo, que es voltaje es el que empuja, digamos aquí en este caso los amperios, que es la corriente, y la resistencia se encarga de amarrar un poco los electrones para que no vayan tan libremente. Otro caso importante es que cuando hay resistencia los cables se calientan porque los electrones se van chocando unos con otros y por esto se calientan los circuitos. Entonces vemos que estos tres parámetros son muy importantes a la hora de los circuitos, que son voltaje, corriente y resistencia. Entonces, como vemos en este espacio de acá, vamos a ver que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos relaciona el voltaje con la corriente y la resistencia. La ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a I por R. Como vemos arriba, si nosotros cogemos el pulgar y tapamos voltaje, nos dice que es I por R. Ahora vamos a ver qué es corriente. Vamos a ver qué es corriente. La corriente es voltaje sobre resistencia. Si vamos y cogemos el pulgar, tapamos acá, nos dice que efectivamente es voltaje sobre resistencia. Y por último, entonces, ¿qué nos queda? La resistencia. La resistencia nos dice que es voltaje sobre corriente. Entonces volvemos con el dedo y tapamos resistencia, efectivamente es voltaje sobre corriente. Entonces estos parámetros aquí muy analógicamente lo vemos con estos dibujitos. En este caso, para estos dibujos es un voltaje directo, es decir, un voltaje continuo, de corriente continua, ya que este voltaje solo empuja los electrones en una dirección. Entonces significa que estos dibujitos los asociamos a voltajes DC. Pero también los voltajes variables, como son los AC, también tienen sus mismos parámetros de voltaje, corriente y resistencia. Claro que allí el voltaje y la resistencia no van el voltaje y la corriente, perdón, no van en una misma dirección, sino que siempre están cambiando. Entonces aquí podemos ver
el voltaje, corriente y resistencia, parámetros esenciales a la hora del circuito, de los circuitos. Vemos sus relaciones gracias a la ley de Ohm. Y en otro video veremos cómo medir estos parámetros con el multímetro, y también veremos por qué pasan los cortocircuitos, por qué se queman las cosas. Gracias.